Este 20 de noviembre se festeja el aniversario número 115 del inicio de la Revolución Mexicana. Es un aniversario que al régimen le gusta festejar, aunque pues si vemos realmente los resultados de la Revolución Mexicana, me parece que deberíamos ser bastante más escépticos sobre el tema. Yo quiero agradecer la presencia en este programa desde el archivo histórico de la Arquidiócesis de Chihuahua, de Rey de Cel Mendoza. Él es historiador y escritor chihuahuense, especialista en Francisco Villa. Entre otros libros, es autor de Bandoleros y Rebeldes, Las correrías de Francisco Villa durante la rebelión maderista y Crímenes de Francisco Villa, que tiene dos ediciones, una de 2017 y otra más reciente del 2024. Rey de Cel Mendoza, gracias por hablar con nosotros. Nos presentan constantemente a Francisco Villa como un héroe nacional, como un revolucionario muy respetado que ayudó a mejorar la situación de nuestro país, pero lo que nos muestras en tus libros es un Francisco Villa que era más bien un criminal. Cuéntanos un poco de cómo es que llegaste a toda esta documentación que nos revela precisamente los actos que realizó Francisco Villa. Bueno, de inicio, el primer libro que habla de los crímenes que cometió este personaje es una mujer que en los años 30, Celia Herrera, en el libro Francisco Villa ante la historia, es la única que comienza a abordar esta etapa de Francisco Villa, de esta visión criminal que nadie más le había dado. Y bueno, es a partir de los trabajos de ella que comenzamos a estudiar casos muy específicos en Chihuahua de asesinatos en masa, de asesinatos contra mujeres, crímenes contra extranjeros, contra población civil en general. Y, y que en textos de filovillistas, de autores filovillistas, asumían como leyendas urbanas o como leyendas, ataques de la prensa de la época. Y cuando vamos a los lugares a recorrer estos poblados, estos lugares donde se cometían estos crímenes, pues nos damos cuenta que va más allá, ¿no? Y que es otro Villa distinto al que nos pinta el régimen oficial, la historia oficial. Es cierto, Es este Villa. por ejemplo, que Villa mató a muchos chinos solamente por el hecho de ser chinos. Sí, Villa era tremendamente racista, eso está perfectamente documentado. Villa tenía una opinión política de estas personas, de los españoles y de los chinos, que no nos es ajena desafortunadamente en la actualidad. Ellos decían que los chinos venían nada más a México a, a llevarse los recursos de nuestro país a sus paisanos en China, que venían a trabajar, a quitarle trabajos a los mexicanos y que eran una raza inferior, ¿no? Eso en palabras propias de Villa. Una forma de insultar a los estadounidenses, por ejemplo, cuando lo combatieron, era decirles chinos blancos, ¿sí? Un término despectivo que él utilizaba. También aplicaba una violencia muy fuerte contra las mujeres, cuéntanos. Sí, crímenes terribles, abusos sexuales en masa que se cometieron contra mujeres, por ejemplo, en el Mirador del Magistral, en Durango, en febrero de 1917. El ejemplo más evidente aquí en Chihuahua es el de Namiquipa, después de que no encontraron a los vecinos, a los varones que normalmente los combatían. Y bueno, al no encontrarlos, ordenó abusar de este centenar de mujeres. Y era una forma, según él, de combatir al enemigo, de hacerlos ver como cobardes, cuando esto era desde siempre era una actitud condenable de parte de los ejércitos regulares. Y también hay el caso de mujeres mayores de edad, de 70 años, de 86 años, en silla de ruedas, que fueron quemadas vivas por defender a sus hijas, por ponerlas a salvo de este personaje. Está el caso de esta señora Lugarda Barrio, en 1916 en Satebó, de Celsa Caballero en Ciudad Jiménez, y de la señora de la Luz
Luz García, Luz Portillo, que fueron quemadas vivas en su casa, una de ellas por no acceder a los deseos íntimos de Villa y la otra por oponerse a que su hija fuera secuestrada. Sin embargo, Villa es presentado en la historia oficial como un gran héroe. ¿De dónde surge esta necesidad? Incluso tuvimos un año de Villa hace poco. ¿De dónde surge esta necesidad de presentar a Villa como un gran héroe de la revolución? Yo creo que refleja mucho de quiénes integran el régimen político en los años 60, ¿no? Esta necesidad de legitimarse, de seguir legitimando, perdón, su presencia en el poder, eh, hace que recurran a personajes populares, por así decirlo, ¿no? Francisco Villa comienza a construirse su leyenda a partir de los años 30, con estos textos de Martín Luis Guzmán, con los textos de de Nelly Campobello, con el cine, ¿no? Con la música. Entonces convierten a Villa en un símbolo popular que después el gobierno lo va a usar para manipular a estas personas, a una gran mayoría de mexicanos que ya comenzaba a ver en Villa lo que nunca fue, ¿no? Recordemos que hasta que los personajes que lo combatieron, que para los 50, 60 ya han desaparecido, han muerto, es que se abre para Villa el Panteón Nacional, ¿no? Y se le integra. Y yo creo que es precisamente por esa necesidad de personajes que le den soporte popular al régimen priista, en este caso, ¿no? De mediados de los años 60. Y bueno, comienzan a patrocinar más películas, más proyectos históricos, ¿no? Para avalar esta historia de bronce que nace desde el poder, ¿no? También tenemos historiadores serios, o entre comillas serios, como Friedrich Katz o Paco Ignacio Taibo II o Pedro Salmerón, que nos ofrecen una visión pues muy endulzada del personaje de Pancho Villa. ¿Qué opinas? Efectivamente, Salmerón es historiador de carrera, pero bueno, sus textos están llenos de propaganda, con ideas sobre el personaje muy románticas. Yo no le llamaría ni siquiera un historiador, creo que es una persona que se ha valido de la historia para argumentar, mm, para contribuir al mito de Francisco Villa y de algunos otros personajes, ¿sí? Eh, yo creo que ellos, los tres, tienen en particular que responden a una filia a Francisco Villa, ¿no? Ellos han declarado siempre su admiración del personaje y a partir de ahí es que escribieron, ¿sí? Katz, lo que yo le reconozco es que en algunas de los capítulos que él escribe en esta obra de Pancho Villa, admite veladamente los abusos que cometió Villa, por ejemplo, en San Pedro, aunque no deja de percibirse esa admiración que tiene por el personaje, porque es un personaje popular, repito, y porque responde también a sus propios intereses políticos, en este caso de izquierda, que se valen mucho de estos caudillos para, para sus intenciones políticas. Déjame regresar un poco, salir un poquito de Francisco Villa. Sé que has estado trabajando sobre Francisco y Madero, que es considerado, bueno, pues el mártir de la democracia, para citar a Enrique Krause. ¿Qué opinión tienes tú de Francisco y Madero? Yo creo que Madero fue un personaje oportunista eh, que llegó al poder por ambiciones personales. Yo creo que no, uno comete el error de llamarlo ingenuo. Creo que era un tipo que tenía muy claro sus intenciones de llegar al poder. Tan es así que hace un llamado a las armas después de que 2 años antes, en 1908, en un libro que se tituló La Sucesión Presidencial de 1910, él había dicho que las revoluciones habían terminado en el siglo XIX y que a partir de entonces la única lucha que importaba, la única lucha política que importaba era la lucha civil pacífica, la organización de partidos políticos para llegar al poder, de participar en elecciones,
en buscar que el régimen se abriera poco a poco, ¿no? Y desterrar para siempre la violencia. Creo que esa es de las primeras contradicciones de Madero. Y no es ajeno en una personalidad como la de él cuando leemos su biografía, ¿no? Era un personaje inestable, era un personaje que nunca concluyó una carrera. Si bien las personas que son muy afines a este caudillo hacen referencia a que estudió en Europa, en el Liceo de Versalles brevemente, en Berkeley, que estudió aquí y allá. Sin embargo, no, nunca terminó una sola carrera. Y como todo hijo de aristócratas, de personas, se dedicó a pasear, a disfrutar de la vida, a tomar cursos de homeopatía, de espiritismo. Entonces, era un personaje que, si bien tenía buenas intenciones, creo que la ambición y lo peor de todo, de haber reclutado personajes como Zapata, como Villa, personajes con un oscuro pasado, una de las cosas más criticables de Madero, ¿no? El haberse apoyado en personas de tan pocos escrúpulos, violentas, para hacerse del poder. Y luego, otra cosa es haberse apoyado en banderas sociales que él detestaba y que al llegar al poder lo primero que hace es traicionar esas banderas sociales. Por ello es que el régimen de Madero es uno de los más impopulares, una de las peores presidencias que tuvo México en el siglo XX. No tenía ni un año cuando la gente, el pueblo de México ya lo despreciaba, ya lo rechazaba. Y el ejemplo son las elecciones de 1912, ¿no? Las elecciones intermedias. ¿Cuál fue el resultado de las elecciones intermedias? Recuerdo las de 1911 en que gana por el 90 y tantos por ciento de los votos. ¿Qué pasó en 1912? Bueno, en 1902 hay un gran conflicto electoral que curiosamente los historiadores oficialistas no lo refieren. Hubo un gran sector, sobre todo en el Bajío, de ciudadanos, de partidos políticos que acusaron a Madero de haber orquestado un fraude electoral de grandes dimensiones, de haberle arrebatado 4 gubernaturas a la oposición a Madero, que se había ganado la de Jalisco, la de Guanajuato, otras 2 que no recuerdo, y de haberle quitado 100 curules a los opositores en esas elecciones, de haber traicionado incluso al propio partido antireeleccionista, fundando su propio partido, el Constitucional Progresista. ¿Para qué? Para imponer a sus propios candidatos. Se le acusa a Madero también de nepotismo. Una gran cantidad de familiares, directos, indirectos, familiares políticos, ocuparon cargos públicos después de esas elecciones. Había Maderos como diputados, como administradores de correos, como alcaldes, incluso en las tropas irregulares en la laguna. Entonces, no había un rincón en el país donde no hubiera un pariente de Madero, y además de gobernadores impuestos, llegaron a una mayoría ficticia en el Congreso al desconocer los resultados de 100 diputados electos federales. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Rey Desel Mendoza, historiador, escritor chihuahuense, quien trabaja en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Chihuahua. Gracias por esta conversación. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.